Fuentes, de Salamanca, que hoy no puede acompañarnos, una autonomía impuesta a los leoneses, de nuestro querido David Díaz Llamas, que también está en el País Vasco, no puede acompañarnos en esta ocasión, le echamos de menos, lógicamente. Negaciones a la generosidad de un pueblo, el leonés, del doctor Rogelio Blanco Martínez, que sí nos acompaña, recién llegado de Madrid y de la Cepeda Alta. Crisis territorial leonesa, naturaleza y perspectivas de futuro, de Ignacio Redondo Martínez, abogado que nos acompaña al extremo izquierdo de la mesa. La entidad regional histórica de León, de Ricardo Chao Prieto, historiador, también conocido de todos ustedes, al lado de Ignacio. El regionalismo invisible, de Alberto Flecha Pérez, también historiador, aquí al lado mío. Las razones del estado del asunto leonés, de José Luis Prieto Arroyo, que está en Madrid, hoy no puede tampoco acompañarnos. Y Constitución Española y Autonomía Leonesa, de Nicolás Bartolomé Pérez, el coordinador, que trata de cómo legalmente se podría alcanzar la 18ª Comunidad Autónoma de España. Todos ellos han echado aquí el resto. Este es un libro fundamental dentro del gran aparato teórico del autonomismo leonés. Este es un elemento fundamental. Los que estamos en los ámbitos de la historia, de la intelectualidad, de lo que sería generar acervo cultural e identitario, creo que no lo estamos haciendo mal de todo. Esperemos que eso, que es la simiente de los principales recursos de la actividad política, pues se tome como se debe tomar y estén las estrategias políticas adecuadas al momento y a lo que está sembrado aquí. Probablemente ningún territorio, yo creo que ni el catalán, está tan sembrado de actividad cultural a favor de una idea, pero, como decía antes Nicolás, quizás estamos insertos en un tío vivo, en un bucle melancólico del cual ya necesitamos escapar. Necesitamos trascender la teoría y pasar a la actividad, a la práctica y a eso que José Luis Prieto Arroyo llama la cuestión leonesa, el conflicto leonés. Si no hay conflicto, no hay cambio del paradigma en el que estamos metidos, de ese tío vivo. Hay que intentar cambiarlo. Pero bueno, hoy nos corresponde conocer qué es lo que nos cuentan los autores, cada uno en su faceta, cada uno en su materia. Nicolás, por favor. José Antonio, muchas gracias a ustedes por su presencia. Como saben, el libro que presentamos hoy, Región Leonesa, la 18ª Comunidad Autónoma Española, se publicó a finales de 2020, en un contexto curiosamente bastante parecido al que tenemos ahora, contexto de pandemia, que fue lo que en definitiva impidió que se pudiera presentar en su momento, y un contexto político también de mucha efervescencia, que es lo que motivó la redacción de esta obra. Esta obra nace casi como una hijuela de otro libro, que era 500 razones, que hablábamos antes con José Antonio de el éxito que tuvo, tocó muchos corazones dentro y fuera de León. Y en el proceso de discusión sobre cómo actualizar el libro, a mí me parecía más oportuno enfocarlo desde el punto de vista de que determinadas personas que tenían vocación de explicar la realidad leonesa y tenían cierta bagaje para tratar esta cuestión, y desde luego todos los que están en la obra, seguramente falta alguno más, pero todos los que están como coautores de la obra tienen bagaje suficiente para hacer aportaciones muy relevantes. Bueno, pues de ese proceso salió este libro. Además de los autores que ha mencionado ahora mismo José Antonio y a los que agradezco de corazón su participación en esta obra, hay que dar también las gracias de manera muy especial a dos personas
que colaboraron generosamente, como fueron José María Merino y Juan Pedro Aparicio, dos grandes figuras del panorama cultural, no ya leonés, sino español, y que gracias a la intervención de Rogelio Blanco pues se prestaron a recuperar a Sabino Ordás para el prólogo de esta obra. En esta presentación faltan tres autores, faltan David Díez Llamas, que es quizá la primera persona que empezó a reflexionar sobre el asunto leonés, sobre la cuestión leonesa, falta el propio José Luis Prieto Arroyo y falta también Carlos Salgado. No han podido estar, era su idea, pero bueno, pues por circunstancias no ha podido ser el caso, les mandamos un afectuoso saludo. El planteamiento de la obra es dar distintas perspectivas personales sin ningún tipo de premisa básica a la hora de enfocar una cuestión que lleva rondando, nos ronda el alma en León desde hace muchas décadas. La cuestión es que cuando yo era niño, hace ya muchísimos años, en la prensa leonesa, en los medios de comunicación y a nivel social, el objeto de debate que sigue existiendo sobre el lugar que ocupa León o que ha de ocupar León dentro de España y dentro de la comunidad autónoma no ha dejado de ser un tema de actualidad. De muy diversas formas esa cuestión se ha ido reactualizando y en última instancia esta última, digamos, oleada de reactivación de la cuestión leonesa se produce a finales de 2019 cuando el Ayuntamiento de León pues aprueba una moción conocida por todos ustedes, que es la de reivindicar la constitución de una nueva autonomía respetando lo que para nosotros es un clamor. En todo caso, esa situación dio lugar a una serie de contrarreacciones a nivel del Estado, de interés o incluso de ataque, favorecido pues por las redes sociales, básicamente, por los medios de comunicación, que a mí me resultó tremendamente llamativo porque había un desenfoque, sobre todo desde medios nacionales, bastante notable sobre esta cuestión. Eso fue lo que me hizo pensar el interés de que diversos autores pudieran reflexionar desde la perspectiva histórica, económica, legal, social, en fin, todos los puntos de vista que se expresan en la obra por los autores, para intentar explicarnos y para intentar explicar también a quien tenga interés en esta materia, y este interés no cesa. Acaba de decir Ricardo que lo van a entrevistar en breve de un periódico catalán con motivo de las elecciones, porque en toda España hay interés sobre este tema, menos en los medios nacionales o en los medios regionales de Castilla y León, donde el asunto leonés resulta sistemáticamente tapado, cuestionado, oscurecido, a pesar de que en León, como bien sabemos todos, el planteamiento que tenemos, y no es un planteamiento exclusivo de una determinada opción política, es un planteamiento transversal. Esa sensación que tenemos de maltrato o de injusticia histórica, de que no estamos donde deberíamos estar, o de que nuestro pasado nos tendría que servir para proyectarnos al futuro, y lo que nos encontramos es que nuestro pasado y nuestro presente, y por lo tanto nuestro futuro, son sistemáticamente negados. No quiero enrollarme mucho más, voy a dar la palabra a los distintos autores. El planteamiento que tenía José Antonio era hacer un debate participativo, entonces no quiero monopolizar ni mucho menos esta breve presentación, únicamente señalarles que el libro tiene interés porque plantea cosas que están en la sociedad desde un punto de vista argumentativo y reflexivo por personas que han tenido en su cabeza a León y que han sabido expresar pues muchas de las inquietudes que sentimos y plantear también algunos problemas y en ocasiones también algunas soluciones. Cedo la palabra a Rogelio Blanco, que es de sobra conocido, ensayista, filósofo, ha sido el director general del libro, es decir, uno de los grandes referentes culturales y sociales de León, y sobre todo ha sido y es y será leonés del año por muchos años. Rogelio, pues tienes la palabra. Muchas gracias, Nicolás. La verdad es que gracias por su presencia y también gracias a los compañeros en esta obra que es coral. Yo creo que he dicho esto que saben. Es una obra que es coral por parte de varios autores, aunque sea breve. ¿Cuál ha sido mi participación? Bueno, fundamentalmente
En la tarjeta me pone que soy no sé cuántas cosas, pero yo prefiero sentirme como ensayista o tanteador. Pero la hice sobre todo desde la filosofía. Los griegos distinguían la filosofía como saber de los dioses, y yo prefiero la aletheia, es más bien saber de humanos. Y es preguntarse, la aletheia es desvelamiento. Uno se presenta frente a la realidad leonesa en la que estamos, y uno se hace, desde la filosofía tienes que hacerse un montón de preguntas. De alguna manera, toda pregunta es una inquietud manifiesta y el descubrimiento de una inquietud propia, ¿no? Y el desvelamiento de una preocupación, ¿no? Y uno empieza a analizar qué sucede en este espacio, que no se le concede el mismo tratamiento que al resto del país. Es el espacio más histórico, germen, matriz o región seminal de otros reinos. No se le niega tener un estatus propio acorde a las circunstancias. Es un espacio que ha sido generoso en donación de libertades desde las asambleas de los Astures, fueros, concejos, curiales, decreta. Es un espacio que ha tenido una contribución histórica de personalidades a favor de la libertad siempre a los demás. Es un espacio cuya generosidad alcanza, puesto que tiene una riqueza hídrica, de materia prima, de minería, etcétera, etcétera, contribuyendo al bienestar y a la creación de este país. Es un espacio con una gente que sale, emigra, es decir, y sin embargo, el retorno es realmente justamente todo lo contrario, y además en un momento de descubrimiento y de alzamiento de nuestro país. Es el momento histórico de mayor crecimiento demográfico a nivel nacional. León decrece 100.000 habitantes, decrece en población y sobre todo en envejecimiento. Es un momento en que la renta per cápita de este país crece de una forma extraordinaria. León pasa del número 20 a la penúltima y dentro de la región Zamora a la última. Y en un momento de crecimiento demográfico, de crecimiento económico, aquí se produce un decrecimiento, es decir, esto es una contradicción. Y lo más portentoso, este espacio generoso en bondades, un espacio forero, de atribuir fueros. En León hay 133 fueros aún, y bueno, de aquí han salido las diversas familias forales de todo el espacio, de todo el territorio nacional. Un reconocimiento por la UNESCO como cuna del parlamentarismo en las primeras cortes parlamentarias, y estamos en la democracia. Es decir, en este momento de máxima expresión democrática en nuestro país, a esta región se le niega lo más que se puede negar de una forma nada democrática, que es el derecho a tener palabra propia. No se le concede. Es más, se le une, se le vincula a otro espacio, una comunidad próxima, hermana, Castilla, con primero, lo más que se concede, el paso de un guión a una I copulativa, que ni une, ni casa, ni etcétera. Es decir, yo lo planteo desde ahí, decir, ¿qué sucede con esta generosidad de este espacio? ¿Por qué hay un retorno tan negativo? Un espacio en que el número de cartillas de ahorro es importante, dadas las características de Leonés en los bancos conocidos. Sin embargo, uno estudia los retornos de estos bancos y aquí no sucede, no hay grandes inversiones. Pero además sucede algo más grave, es decir, toda deslocalización es penosa. Cuando la deslocalización es de una multinacional de un país que se va a otro, duele, pero cuando la deslocalización es en el propio territorio de la autonomía, ya no tiene expresión, ya no es una deslocalización, sino agravante y insulto. Se deslocalizan empresas, inversiones que no suceden, etcétera, etcétera. Y además a esto acompaña un poco lo que se insinuaba antes, una cierta nostalgia, una pasividad. Y la pasividad es el albergue de una derrota. A veces podemos creer que todas las culpas pueden venir de fuera, que claro que vienen muchísimas, como aquí acabo de relatar, pero también dentro tenemos que examinarnos. Decía Confucio que lo que anegaba una buena semilla no era la mala hierba, sino la negligencia del campesino. Yo no sé si esto también en nosotros nos sucede un poco, es decir, tenemos que proactivarnos. Son casi 40 años de negación, de eliminar situaciones, de jibarizar, incluso de alterar una historia, una pérdida de identidad, una absorción, una negación. Yo a veces hablo de memoricidio. Ayer, por ejemplo, leía un dato, la Universidad de Salamanca, 1218, la funda Alfonso X, que ni siquiera había nacido. Pero si hacemos un recuento de la historia constantemente, las cortes se llaman castellanas, cuando son típicamente leoneses, los reyes privativos de León se castellanizan.
etcétera, etcétera, etcétera. Incluso cuando uno tiene que traducir Renum Asturum, se traduce como Reino de Asturias, cuando es Reino de los Astures, que como saben que eran las poblaciones del Ribesla. Es decir, pérdida de identidad, negación de una historia, negación de una cultura, es una constante humillación a un espacio que, intervino con estas palabras, que ha sido generoso en personas, en materia prima. Esto tiene una denominación en términos de otros conceptos, que es un neocolonialismo. La colonización se transforma en la absorción de materia prima que se elabora en otro lugar, que es lo que da empleo, o absorber y llevar a emigrar las gentes más facultadas a otro espacio. Esto supone, a veces uno entiende si hay una intencionalidad. Y a la vez esto se acompaña con toda una serie de discursos amenazantes de partidos mayoritarios y de medios de comunicación, aparte de la negación o la ocultación, ese memoricismo, con discursos apocalípticos, a dónde vais, o cuando uno hace estas exposiciones con datos socioeconómicos tozudos, pues te consideran que estás en otro espacio y no tienen problemas para hacer unos discursos realmente estúpidos. Decía alguien que, bueno, que Dios que lo puede todo no puede hacer un círculo cuadrado, ni un cuadrado redondo, ni tampoco suicidarse. Pero bueno, hay algo que hizo, que fue poner límites a la inteligencia humana, pero parece ser que en este caso no ha puesto límites a la estupidez. Porque la cantidad de discursos estúpidos y totalmente ahistóricos y absolutamente cargados de rigor sobresalen y sin ningún pudor. Bueno, yo termino aquí mis palabras, el texto está ahí, otro más que escrito, invocando a la necesidad de una reacción, y vuelvo a terminar diciendo que la pasividad es el albergue de la derrota y es la que tenemos que evitar. Porque este pueblo históricamente ha demostrado inquietud, lucha, brega, y una brega determinada por la libertad y por el bien de sus gentes, y hay altibajos, pero esto debe terminar y depende sobre todo de los leoneses. Nada más. Pues no sé yo. ¿Quién? Tú. Bueno, pues buenas tardes o ya casi noches. Yo no me voy a quitar la mascarilla, que gano mucho con ella puesta. No, bueno, yo sí que voy a ser breve. Mi artículo se titula La entidad regional histórica de León. Son solo 20 páginas, pero bueno, ahí hago un repaso rápido sobre eso, sobre lo que dice el título. Pero sí que quería decir que, a pesar de que puede parecer algo especialmente breve, pero sí que hay alguna novedad. Por ejemplo, hay una cosa que me llama la atención, a lo mejor no puedes mentir, Nicolás, pero prácticamente no hay casi ninguna obra de historia que trate algo tan lógico como puede ser el origen de la palabra león, ¿no? Y de los leoneses hay alguna, pero realmente llama la atención. Entonces, bueno, aquí hablo un poco al principio de eso, de cuál es el origen de la palabra león, y todos sabemos que viene del egio, pero no sabemos exactamente los pasos hasta que llega a León. Entonces puede ser algo bastante original dentro de esta obra, ¿no? Y ya digo que también es llamativo que sea un aspecto tan poco estudiado, ¿no? No digo no estudiado, pero sí muy poco estudiado. Y luego también alguna novedad, por ejemplo, sí que hablo de son sobre todo algunas cosas que ya he tratado en los artículos de mi blog, en Corazón de León, pero un poco más desarrolladas en alguna ocasión. Entonces, por ejemplo, el tema de las hermandades de concejos medievales del Reino de León, que es también un tema poco estudiado, está estudiado por gente de Benavente también, pero bueno, todavía a día de hoy todavía sigo descubriendo hermandades de los concejos leoneses del Reino de León en su sentido amplio, que llegan llegan al siglo XV y muy entrado el siglo XV. Entonces, bueno, doy noticia de alguna de estas que voy descubriendo últimamente. Y luego también hay una parte que titulo León en las divisiones territoriales contemporáneas, que también es un repaso de cómo, desde que llegan los liberales al poder, cómo pretenden dividir territorialmente España y administrativamente. Y bueno, también hay alguna pequeña novedad en este capítulo, ¿no? Y bueno, pues ya digo, aquí el artículo, lo que es mi parte, el capítulo de esta obra,
pues puede llamar la atención algunas cosas de este estilo, ¿no? Ya digo que es un breve repaso, un vistazo rápido. Podría decir que algunas cosas son anticipos de otros artículos y de otros materiales que tengo en preparación, pero bueno, que en cualquier caso yo quiero aprovechar para agradecer a la editorial precisamente pues su confianza, ¿no? en que hiciera esta parte histórica, digamos, del libro. Y bueno, también, pues, aunque era con lo que tenía que haber empezado, pues darles las gracias a todos por haber venido aquí. Y ya digo, tampoco yo es que tenga mucho más que decir, ahí está el artículo y luego como va a haber una especie de debate si se quiere, si la gente quiere participar, pues ya ahí si quieren preguntar algo de tipo histórico, pues yo muy gustosamente trataré de responderles. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por venir. Bueno, voy a intentar ser breve y no voy a realizar, digamos, un compendio exhaustivo de los contenidos del artículo con el que yo participo en la obra, pero bueno, es un artículo largo y trata muchos temas, ¿no? Pero sí me gustaría destacar algo que sí se ha mencionado aquí por algunos intervinientes, en relación con la motivación, ¿no? Mi motivación personal a la hora de escribir este artículo, ¿no? Yo quise contribuir con mi esfuerzo a superar un rasgo característico del leonesismo, ¿no? Que creo que es que rebalsa en general malestar social, ¿no? Y que en raras ocasiones ese malestar social y ese dolor, porque así podría denominarse también, en raras ocasiones se traduce en reflexión, en teoría o en narrativa, negro sobre blanco, para comprender lo que nos está pasando, que es el primer paso para entenderlo y aportar las soluciones pertinentes, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido mi gran desvelo, ¿no? En segundo lugar, pues bueno, quizá hay un concepto central en el artículo con el que yo participo en la obra, aunque ya digo que toco muchos temas. Bueno, en definitiva, el texto está ahí, el libro lleva publicado 1 año y medio, 2 años, se puede leer, en definitiva, ¿no? Y como digo, trata muchos temas, pero un tema central, un tema estrella es el análisis de la noción de territorio, ¿no? El concepto de territorio. Y además es un análisis que ha querido ser crítico, que ha querido enfocarse, o que yo he querido enfocar desde una perspectiva crítica, porque a lo largo de mi experiencia vital me he ido dando cuenta que en los foros políticos existe un clima ideológico particular y generalizado, ¿no? que considera que el territorio o las cuestiones territoriales no son materia de disensión política, no son materia legítima de disensión política. Quizá porque existe la percepción también generalizada y equivocada de que las cuestiones territoriales no guardan relación con la justicia social, ¿no? Y yo creo que sí guardan relación con la justicia social. Este fenómeno, la geografía crítica, que es mi referencia académica en este capítulo, en punto relativo a la noción de territorio, o sea, que es una cosa que está estudiada desde el mundo académico anglosajón. Es verdad que aquí en España quizá no hay tanta materia, ¿no? en esto. Entonces la geografía crítica identifica este problema, ¿no? Y lo designa como la cosificación del territorio o la despolitización del territorio. Bien, el inicio de mi texto incide críticamente en la noción del territorio para combatir fundamentalmente esa idea, ¿no? Para incidir en la necesidad de repolitizar el territorio, de discutir las cuestiones del territorio, porque efectivamente sí están relacionadas con la justicia social, ¿no? En tercer lugar, este texto mío, creo que tanto explícita como implícitamente, es decir, tanto teniendo en cuenta lo que está negro sobre blanco en el texto como lo que no está y se intuye, implica algunas reconfiguraciones del litigio de la contienda extraterritorial leonesa, o por lo menos tal y como se entiende tradicionalmente o tal y como se entiende habitualmente, ¿no? Y estos puntos, que yo creo que son característicos, serían
primero, ¿no? Que creo que la contienda, no sé si llamarlo litigio o conflicto, porque no creo que hayamos llegado a ese estadio, ¿no? Pero bueno, podemos decir la contienda, ¿no? La contienda que tienen los leoneses o el pueblo leonés no es con Valladolid, tal y como a menudo se cree. Yo creo que la contienda, es decir, el interlocutor político nuestro es el Estado español. Porque primero es la Constitución española la que en su título 8º regula la distribución territorial del poder político, porque el Estatuto de Castilla y León es formalmente una ley orgánica estatal, y porque las razones políticas o en términos de poder, ¿no?, que justifican la creación de esta comunidad autónoma se deciden en Madrid manu militari y además por razones de Estado español. Quizá la confusión viene a producirse, es fácil que se produzca porque coyunturalmente, digamos, estamos con Valladolid o con la Junta, que sería más preciso decirlo así, en una relación de dependencia gerencial, ¿no? Entonces esta relación de dependencia gerencial puede inducirnos a la confusión de que son el interlocutor político, pero yo creo que no lo son. En segundo lugar, que creo que la solución a esta contienda encuentra sus razones y su legitimidad en el derecho internacional. Esto sí que es novedoso, sé que me quedaré solo posiblemente diciendo esto, casi solo. Concretamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entra en vigor en el año 1976 y que establece con nitidez el derecho y sin matices de ninguna clase, lo digo por las referencias a las colonias, etcétera, etcétera, sin matices, el derecho de los pueblos a ejercer la autodeterminación y la obligación de los estados a promoverla. En mi opinión, entonces, esto evidentemente es inopinable, el derecho del pueblo leonés a decidir su futuro no guarda relación directa con el artículo 2 de la Constitución Española de 1978, sino que puede inscribirse en títulos de legitimidad más universales y de mayor prestigio, ¿no?, como es el caso del derecho internacional. En tercer lugar, quiero aprovechar la ocasión para manifestarme en contra de una idea también muy extendida dentro del leonesismo, cual es la de que si los leoneses no acaban de articular un conflicto político con el Estado, es por una nota de generosidad moral, ¿no?, por un rasgo moral de generosidad. Esto yo creo que no se explica, figura en algún momento, no sé si en el prólogo o algo así, y además alude al artículo que yo escribí, concretamente, el prologuista. Yo creo que esta situación se explica no a través de referencias a cualidades morales, sino se explica a través de un concepto muy conocido en sociología, que es la hegemonía cultural, ¿no?, una forma de dominación característica de las sociedades modernas, que consiste en la asunción por parte de los dominados de los valores éticos y culturales de los dominadores, ¿no? Y en España, precisamente, pues, por ejemplo, la cultura se ha utilizado por el régimen del 78 como un ariete político, y eso es frecuente, ¿no? Y para terminar con esta reflexión y dar paso a otro interviniente y sucesivamente al debate, que creo que es lo más interesante, leonesas y leoneses, yo siento ser un poco pesimista, creo que no nos van a conceder nada, salvo a través de la movilización social. Hay que cuestionar el orden y hay que forzar la conversación, porque si no forzamos esa conversación, esa negociación, creo que las cosas van a seguir como están, en el bucle melancólico al que hacía referencia Reñones al inicio de su intervención. Y nada más. Alberto. Sí, llegará. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer la presencia de tanta gente, teniendo en cuenta que nos estamos contraprogramando, parece, porque hoy hay un montón de actividades que coinciden en el tiempo y bueno, la verdad es una sorpresa ver este acto tan lleno. Bueno, en cuanto a mi contribución en el libro del que estamos hablando, pues bueno, yo voy a seguir hablando del bucle melancólico, que han mencionado José Antonio, que han mencionado Nacho ahora mismo. Y bueno, esa contribución que hago, como digo, también sigue un poco la línea de lo que estaba hablando Nacho. Yo me he centrado quizá más en esa aproximación que hacemos, esas lecturas del pasado, que se hacen muchas veces desde el leonesismo, desde la visión
que hacen los leoneses de su propio pasado y de su propia historia, que yo creo que muchas veces están demasiado trufadas de esencialismo. Esto no es tampoco que sea una novedad, porque es algo que ocurre en todo el Estado, porque cuando hacemos una visión sobre las comunidades autónomas, bueno, pues nos da la sensación de que es una cuestión de derecho histórico, y entonces ante eso pues, nos revelamos como si nos estuviéramos encontrando ante una injusticia, ¿no? Da la sensación de que León tiene derechos históricos que deberían de ser reconocidos, y que esos derechos históricos pues, están anclados en lo más profundo, los arcanos de la historia, ¿no? Y entonces pues, se nos debe dar lo que nos merecemos, y en realidad pues, eso no es así. Dice Núñez Seixas, que probablemente sea el mayor estudioso del regionalismo en España, que el regionalismo no deja de ser una cultura, con su propia panoplia de símbolos, de referentes y demás, y que se construye en el tiempo. Y como tal yo creo que es importante que nos aproximemos a él y que seamos conscientes de cuál es esa cultura que nosotros manejamos y cómo nos movemos con ella. De dónde tiene sus orígenes, cómo se construye, cómo llega hasta nosotros. No es tan antigua como nos creemos y muchas veces viene de la mano de la modernidad. Esto tiene relación, pues a lo mejor estamos hablando de 100, 100 y pico años, en el que el Estado español, o bueno, cualquier Estado europeo, si lo queremos ver de una manera más amplia, empieza a extenderse entre la población y entonces, bueno, pues todo el mundo se tiene que posicionar ante el Estado y ante el territorio. Y entonces, pues en ese momento hay que mostrar quién es el más español o qué tiene para aportar a ese Estado que se está construyendo. Entonces, desde lo local surgen todo tipo de discursos. Y muchas veces aprovechan pues esas identidades, esas pequeñas identidades territoriales que a principio son bastante endebles y que muchas veces tienen que ver con lo geográfico. Lamentablemente, si nos alejamos al pasado, y en esto pues estoy recordando ahora un artículo de Juan José Sánchez Madriola, bastante reciente y muy interesante, donde hace un recorrido por la historia y por las referencias que se hacen a la identidad que va formándose en torno a lo que es hoy la provincia de León, los referentes que se hacen a esas identidades. Y la verdad es que son muy ambiguas, precisamente porque nos encontramos en una zona de transición geográfica entre una meseta y una periferia. Por lo tanto, mal que nos pese, y muchas veces pues, nos pueda tentar muchas veces esos sueños húmedos que tenemos, ¿no? Pensando en ese reino de León inalterable a lo largo de la historia. La verdad es que esas referencias son ambiguas. Le debemos una identidad leonesa a tiempos relativamente recientes, a ese momento de la modernidad, como digo. Pero que tampoco es malo, yo creo que no tiene nada que ver. Lo cierto es que hemos llegado a una situación presente en la que ese repertorio de símbolos que se han ido movilizando, que se han ido formando, esa cultura que se ha ido creando en torno al leonesismo, ha cuajado y ha formado una sociedad leonesa que puede reconocerse como tal. Y como tal increpa, como decía Nacho, o debe increpar no solo a la comunidad autónoma, sino a todo el Estado, que es el que ya en su propio fundamento, cuando se forma como Estado de las autonomías y pretende reconocer a todos los, vamos a llamarles pueblos o demos, por decir la palabra un poco más, pues ahí hay un actor que ya reclama un papel para sí. Y ha surgido quizá en tiempos muy recientes, pero está ahí y es la sociedad leonesa. Entonces yo creo que hay que ser muy conscientes porque ese nuevo actor que aparece está reclamando unos derechos que tienen que ser reconocidos en términos democráticos y que tiene que interpelar a ese actor, como ha hecho también la comunidad autónoma, y al Estado, que al fin y al cabo es el último garante de todo esto. Y bueno, trato algunas cosas más por ahí, sobre todo de cómo se va formando este discurso, sobre todo en época contemporánea, en los últimos 100 años, que es cuando León realmente accede a la modernidad, porque esto es una cuestión prácticamente de los años 20 del siglo pasado, cuando empieza a formarse una sociedad urbana, cuando empieza a surgir una cultura gráfica con una prensa más o menos establecida alrededor de la ciudad de León, que es la que empieza a reclamar, la que empieza a pedir una presencia del óleo leonés dentro del Estado español, que se le reconozca como tal. Eso se va extendiendo, lógicamente, porque la cultura rural muchas veces no accede a estas cosas hasta que no se va integrando en la formación del Estado, como decía antes. Entonces, todos estos procesos son mucho más recientes de lo que nos imaginamos.
Y bueno, no me voy a extender más, porque yo creo que, como decían los intervinientes anteriores, lo jugoso estará en el debate y bueno, pues si os parece, lo abrimos aquí. Perfecto. Bueno, pues nada, la palabra es suya. Acaba de decir todos cosas interesantísimas, todas las cartas están boca arriba. Es muy curioso, ya provoco yo un poco, que no haya rastro de medios de comunicación en este acto, probablemente el mayor que se ve en el día de hoy en la capital. Y también es curioso de que no haya agentes económicos potentes entre el público ni arrimados a esta idea. Medios de comunicación, dinero. Ahí lo dejo yo. Pueden continuar ustedes. Por favor. ¿Sí? A ver, como han dicho, el avance, digamos, hacia la autonomía depende por una parte... Sí. ¿No lo escuchan atrás? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Es por no andar con estas cosas que pasamos de la... A ver, el avance hacia la autonomía, me quito esto, pienso sucintamente que depende de dos factores. Uno de la presión social y otro de los políticos, de algunos políticos. El resultado de la política no es un plebiscito lo más auténtico de la tendencia a la autonomía, de la consecución de la autonomía, pero es importante también. En este sentido, las circunstancias de estas elecciones son únicas, porque solo hay unas elecciones para la autonomía, hay una pulsión en la calle leonesista importante y deberíamos sacar bastantes escaños, por decirlo de alguna manera. Entonces, si no sacamos muchos escaños, parece ser que, bueno, para hablar claro, el único partido que se presenta, que pide la autonomía es la UPL, dejando un poco aparte el PREPAL, que me perdonen, porque es un poco ya más residual. Entonces, se me ha ido la olla, perdón. Los escaños, sí. Si sacamos pocos escaños, les pido que hagan de analista quien quiera. El partido parece que al principio se conformaba con 2, ahora parece que ya vamos por 3. Puede, si las cosas van muy bien, por 4, pero para mí todavía sería insuficiente. Por mí, si saca 7 como mejor que 6 y 6 mejor que 5, pero les pido que hagan analista. Si son pobres los resultados en ese sentido, si seguimos con 2, 3 escaños, ¿qué conclusión sacarían ustedes y por dónde seguiríamos tirando? Yo quiero plantear una cuestión al hilo de esto. Es decir, no se trata tanto de focalizar la cuestión leonesa en un partido, porque después de la moción a la que hacía referencia antes de 2019, en muchos ayuntamientos se planteó esa moción y lo sorprendente es que en muchos ayuntamientos, incluso en juntas vecinales, gente de muy distinto signo político apoyó esa moción. Entonces, si la idea es que un partido tiene que ser hegemónico en León, un partido pequeño, para impulsar la cuestión leonesa o para la transformación de este marco autonómico, vamos mal. La cuestión es un poco diferente y más transversal. Pero solo hay uno que pide la autonomía, los demás no solo no la piden, sino que nos la niegan. Sí, yo digo que la cuestión es más interesante que una cuestión de pura contienda política, que no se trataba, cuando se publicó el libro a finales de 2020 no estábamos en esta tesitura. Y esta tesitura autonómica, de elecciones autonómicas, pasará. Lo que quiero decir es que lo interesante que se planteó a lo largo de 2020-2021 es que a nivel político, a pesar de las enormes presiones y de 40 años de autonomía y de un rodillo mediático y político, gente de base, es decir, en la pura base política de la sociedad leonesa, se manifestó de forma muy clara
a favor de la autonomía, sin ninguna ganancia personal y sin ninguna ganancia política para quien defendía esa opción. Gente de todo el arco político leonés. Es algo sorprendente. Es decir, la cuestión no está en que se aproveche la coyuntura ahora o se deje de aprovechar. La cuestión es ese capital político que está en la base de la sociedad leonesa y está también en la base, el primer escalón de la política leonesa, que es en los ayuntamientos, incluso en las juntas vecinales. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? ¿Qué conclusiones tienen que sacar los políticos? ¿Y cómo hacer que de toda esa pulsión haya una transformación de la realidad política leonesa? Es decir, esa es la cuestión. Y no estoy dando soluciones porque no las tengo. Lo que quiero decir es que a mí me sorprendió ese conjunto de emociones y esos resultados que se fueron obteniendo y cómo actores políticos de muy distinto signo lo apoyaban. Eso me parece que es interesante y eso es lo que inquietó mucho al poder. Entonces, yo el análisis quiero hacerlo o contestar a esa propuesta de análisis desde ese punto de vista, o exponiendo esa situación que me parece sumamente interesante y además fue lo que descolocó también a los medios, no a los regionales, que lo que hacen es siempre echar ceniza encima de esta situación, sino a los medios nacionales, que fue cuando por primera vez en muchísimas décadas esta cuestión traspasó los límites leoneses para llegar a grandes cadenas informativas y a un interés mediático inusitado en León, de la cuestión leonesa. ¿Por qué existe un sentimiento transversal a nivel social y en ese nivel político? ¿Por qué compartimos ese sentimiento todos de que hay una injusticia con León en muchos aspectos, político, económico? Eso es lo que me resulta interesante y luego ver la frustración que generan las sucesivas elecciones. Entonces, algo falla algunos aciertos hay en la construcción también o en el planteamiento de cómo hay que construir el futuro en León y de cómo tiene que ser ese futuro en contraste entre lo que dicen los de abajo y lo que plantean nuestros gobernantes y las élites políticas. Lo dejo ahí, no quiero explicar más. Sí, Además, ya acabo muy rápido. Sí. Pero un ejemplo posibilista. En las Cortes de Castilla y León, si un partido que pretende la autonomía tiene 5 escaños en vez de 2 o de 1, es más fácil que pueda hacer de llave y forzar a otros partidos a que haya cierta evolución hacia la autonomía. Mejor que saque más, a que saque menos, ¿no? Sí. Eso es así, pero yo quería plantear la cuestión con otro enfoque distinto porque creo que desde hace 2 años se está planteando un enfoque diferente. No solo sumar escaños, sino sumar apoyo social transversal. Es decir, la solución no va a venir de un partido político. La solución va a venir de una base social. Por la manifestación de distintos actores. Quiero decir, aquí digamos que las sucesivas la manifestación fundamental que se produjo en febrero de 2020 fue determinante. Ha habido otras manifestaciones, pero esa fue clarísimo. 30 y pico años después de aquella gran manifestación del 84, vuelve otra vez la sociedad leonesa, en este caso a propuesta de los sindicatos, a manifestarse con apoyo de muchos sectores. Bueno, ahí está. Yo creo que, contestando esto, quiero decir, lo interesante para mí es esa cuestión. Sí. Gracias. Bueno, en relación con lo que planteas, yo creo que hay que tener muy presente una cuestión, ¿no? Y las elecciones que se van a celebrar el día 13 no son un referéndum de autodeterminación, es decir, son unas elecciones autonómicas. Y yo creo que no es conveniente observarlas en términos plebiscitarios sobre el tema territorial, porque en términos políticos y sociológicos creo que es el peor contexto para que se celebrara, para que se produjera, digamos, para que se vehiculizara una solución democrática al tema territorial. Y lo digo porque creo que estas elecciones democráticas sirven fundamentalmente para descontextualizar los problemas. Es decir, tened en cuenta una cosa, es decir, Castilla y León tiene un problema
tremendo, ¿no? de legitimación democrática. Es decir, es un problema prepolítico, es un problema fundacional, es un problema democrático, es un problema filosófico. Y quiere decir, o sea, este problema es que una parte muy importante de los ciudadanos de León, no se sabe, porque tampoco se atreven a hacer encuestas ni nada, no se sabe, pero una parte muy importante no está de acuerdo, no quiere pertenecer a la comunidad política. Y desde el punto de vista simbólico, esta parte de la población además es la mitad, porque es Castilla y León, ¿no? Bueno, a pesar de ser un problema fundacional, un problema ético fundacional, no ha habido, yo creo, yo por lo menos no soy consciente de que ningún partido político de los que se presentan a las elecciones de ámbito nacional haya identificado el problema en estos términos. A nivel mediático, tampoco es que la cobertura haya sido enorme. Al contrario, o sea, nos entran en la agenda de Castilla y León, nos entran movidas, perdón por la expresión, que es un poco coloquial, que forman parte de la agenda nacional, que si Sánchez, que si Garzón, que si tal, que si cual. Y ya, bueno, en los debates televisivos yo creo que no han dedicado ni un segundo a un problema fundamental, ¿no? Entonces, difícilmente puede concebirse estas elecciones en términos de resolución política de un problema que está absolutamente descontextualizado. A ver en el futuro, ¿no? Yo lo decía antes, creo que esto solo tiene una solución. O sea, ciclos de movilización, ciclos largos de movilización. O sea, ha habido momentos muy emocionantes, son momentos muy puntuales, muy, ¿no? Como los momentos revolucionarios que decía Kant, ¿no? Que formaban parte del noumeno, no se sabía cuándo se iban a producir y cuando se producían, digamos que las leyes de la historia se decaían, ¿no? Y dejaban de funcionar como hasta ese momento habían funcionado. Bueno, pues los momentos estos de florescencia popular en León son un poco así, son un poco impredecibles, sorpresivos, de repente se producen, ¿no? Y para mí son momentos de autodeterminación social, pero son demasiado puntuales. Si se sostuvieran en el tiempo, como por ejemplo la campaña de votaciones en las juntas vecinales en los ayuntamientos, que eso ha sido lo más potente que nos ha pasado, yo creo, en 40 años, ¿no? A lo mejor así se generaba el clima necesario de conflicto que obligase al poder del Estado o a sus vicarios de Valladolid a plantear una solución democrática, que es la única manera éticamente aceptable de resolver un conflicto social, que para eso es la democracia. O sea, aquí el problema es ese, que hay una noción de la democracia muy pobre. O sea, se entiende que la normalidad democrática tiene que ser la vertebración y la cohesión. Y si no, tenemos un problema, ¿sabes? Hay un problema enorme, ¿no? Pues la democracia está precisamente para eso, para debatir las diferencias de opinión, las diferencias políticas, para solucionarlas. Bueno, pues esto aquí parece que es al contrario, ¿no? Entonces yo creo eso, opino eso, así en general de lo que tú comentas. No sé si te sirve la aportación, pero bueno. Es muy significativo, yo creo, además, siguiendo con este razonamiento, cómo se plantean las propias elecciones a las que nos vamos a enfrentar. O sea, son realmente, si nos ponemos a reflexionar sobre la democracia, teniendo en cuenta todo el tema de las votaciones en los ayuntamientos y las juntas vecinales de las que estamos hablando, teniendo que se están presentando partidos de ámbito nacional cuyos miembros en la provincia de León en muchos casos han votado a favor de la autonomía, teniendo también en cuenta que posiblemente la mayor movilización que ha habido en la última legislatura se ha producido en León, pidiendo además que se plantee este debate territorial, y que ahora mismo los políticos en la campaña lo que están haciendo es mirar para otro lado y en realidad lo que nos están haciendo es imponiendo su agenda, pues entonces, ¿hasta qué punto podemos ver que esto sea unas elecciones, como decía Nacho, realmente democráticas? Esto no es un plebiscito para saber cuál es la opinión territorial de los leoneses, ni mucho menos. Es al revés. O sea, las elecciones, ¿para qué son en realidad? Se nos está imponiendo una forma de ver el Estado y la comunidad autónoma que no responde en realidad a una opinión, a una cuestión mayoritaria, por lo menos en la sociedad leonesa. Y nadie está hablando de algo tan relevante. Ha sido algo crucial en la última legislatura. No solo los políticos, sino también los periodistas. Todos hemos visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, gente en otros lugares ridiculizando todo esto, cuando realmente pues, es algo mayoritario. Por lo menos yo creo que merece un respeto cuando hay tanta gente detrás. Entonces yo creo que esto nos puede hacer reflexionar también sobre el tema y sobre la calidad democrática que tenemos. Yo quiero añadir
dos cosas. En primer lugar, el 52% de la población leonesa, la suma de ayuntamientos y juntas vecinales, han pedido desvinculación recientemente. En segundo lugar, se ha aludido a la falsificación de la fundacional de esta autonomía. Solo hubo un partido que pidió desde el principio la unidad con Castilla, partido que ya no existe prácticamente, que es el PC. Los demás fue un constante vaivén, una engañifa permanente. La encuesta de la Diputación que hizo los ayuntamientos salió por mayoría León, espacio propio, ya conocemos las encuestas. En segundo lugar, se ha aludido a la melancolía y al buque melancólico, buena obra de Joan Juaristi por un espacio del País Vasco que tiene autonomía propia, por cierto. La melancolía es peligrosa, pero si se convierte en Saturnina más, pero hay que asumir las realidades que hay. Bueno, y en último lugar, la democracia no se justifica solo con las urnas. Hay numerosos libros de la fragilidad de la democracia. Las urnas pueden envilecer unos resultados, y a veces hemos visto aquí cómo desde las urnas algunos se han querido amnistiar o justificar verdaderos delitos. No voy a contar los casos Fabra, cómo salían una vez que ganaban en las urnas las elecciones a intentar justificar los resultados frente a una corrupción propia. Es decir, hay lo que hay una oferta y tampoco este día 13 va a justificar el sentimiento leonés, que creo que no oculta ese más de 52% de momento, jugando con las amenazas de los partidos. Miren, yo fui el que redactó el primer texto, aquel famoso manifiesto que hicimos los amigos de los de Creta, y justo antes de la pandemia, ese texto salió ahí, una ocurrencia de cabreo propia, y lo firmaron de inmediato 30 y tantas mil personas, contando con la pandemia. Es decir, para percibir o recibir un malestar social en la sociedad leonesa extendido. No les voy a contar, yo sufrí amenazas, las amenazas que surgieron numerosos concejales, etcétera, etcétera, que muchos de ustedes son conscientes, y se vivió. Y repito, el 52% de los ayuntamientos y juntas vecinales, y los que vendrán, han dicho basta. Es llamativo, por ejemplo, que en el espacio del Bierzo es solo un ayuntamiento, pero claro, inmediatamente el Consejo del Bierzo, que no tenía dotación económica, sucede que hay sueldos de 80.000 euros anuales. Qué casualidad que los medios de comunicación de León, algunos reciban 20 millones de euros. No hay medios aquí, ¿verdad? Claro que no hay medios. Qué casualidad. Qué casualidad que frente a aquella movilización que se aludía, justo coincidió con la pandemia, se crea una mesa. 2 años de mesa, cuénteme. Unamuno decía que cuando algo se quería volver inoperante, se creaba una mesa, que si tenía una joroba era camellos y 2 dromedarios, no sé cuál. Es una verdadera inutilidad. Claro, frente a eso tiene que salir la reacción, y estoy de acuerdo que tiene que venir de las bases. Y tiene que venir una movilización activa. Ya se está produciendo en los ayuntamientos y ha puesto a mucha gente nerviosa. Y desde luego no poder aceptar de los políticos cuando hay una oferta determinada que una urna justifica todo. No. Y ojo, valoro la democracia. Pero si hay que poner a valorar la democracia, volvemos otra vez al momento fundacional. Aquí no se dejó a la sociedad leonesa tener palabra propia. No se dejó decidir. Y a la castellana tampoco. También se les impuso, hay que reconocerlo. Cosa que no sucedió con el resto de las comunidades a nivel nacional. Yo creo que es importante que los partidos mayoritarios sufran un hostiazo cojonudo. Que aprendan. No sé si seremos capaces, pero es muy bueno que se debiliten y que no crean vengan aquí de pastores. No tengo más tiempo. Muy bien, Nacho. Voy a comentar una cosa. Curiosamente hoy escucho yo, se formulaba una pregunta en un programa de televisión muy conocido, Saber y Ganar. Sí. Y preguntaban que quién era el rey leonés que había promovido la Universidad de Salamanca. Y esas personas ilustradas, de cierto nivel, va y suelta y dice que Alfonso X. O sea, que qué mal se está vendiendo León, que no, ni la historia de León la conoce la gente con calidad mental en España. Eso también a lo mejor se aludía antes que... de comunicación será porque ya ni en los libros de historia de los niños ya se explica bien. Se aludía antes Ese que... concursante era el de Valladolid.
Es cierto. La verdad es que no lo conozco. Uno de mis padres estaba comiendo con ellos. O sea, lo di antes que la historia no lo justifica todo. Quizás en León estamos excedidos de historia y nos agarramos ahí excesivamente. La historia, al fin y al cabo, nos sirve para no avanzar a ciegas. Decía Wells que el que domina el futuro domina el pasado y quien domina el presente domina el pasado, luego quien domina todo. Los libros de texto de historia de esta comunidad están llenos de inexistentes históricos. El propio Alfonso IX no era tal, o sea, se ha succionado hasta los numéricos de los reyes. Y hay cosas tan absurdas que reyes inician con una numeración que no es el 1. Vamos a empezar a discutir esto porque es largo. Lógicamente a los cronistas leoneses que siempre han sido vinculados al poder, hay una ocultación, yo hablo de memoricidio. Tampoco es para quedarnos ahí en la historia, porque de la historia no se vive, pero sí, yo estoy con San Agustín, nos sirve para no avanzar a ciegas y la necesidad pero también para actuar, es decir, si frente a los inexistentes que figuran, ni existen cortes castellano-leonesas, el guión, etcétera, etcétera, o como diría Llamazares, eso de castellano-leonés cuando nos llaman fuera de León, pues a él le suena austrohúngaro. Pues una cosa similar. Frente a esas cosas pequeñas supone reacción. Ahora, yo confío más en esta actividad de los municipios, de los ayuntamientos, de ir manifestando constantemente. Insisto, esto nació viciado desde el origen, con engañifas por parte de todos los partidos, en síes y noes, y con un fallo fundacional, Nacho lo apuntaba, filosófico, incluso ético. Estamos en un modelo democrático que todos defendemos, el mejor posible. Pero en la democracia, si algo tiene valor, es la palabra y a la gente dejar de decirla. Y aquí no se ha dejado de decir. Buenas, me llamo Gonzalo Cayón. Estoy de acuerdo en una expresión de la transversalidad de la sociedad leonesa. Creo que es la clave, una de las claves, puede ser. Pero lo que quiero plantear, yo soy presidente de esas juntas vecinales que nos hemos sumado a eso. Pero quiero plantearos, a los que estáis ahí, intelectuales, juristas, historiadores y demás, yo estoy cansado de oírlo. Quiero decir, yo he asistido a todas las manifestaciones que ha habido por la autonomía de León, todo lo que queráis, y todos vosotros y demás. Pero estoy cansado de verlo negro sobre blanco. Y os planteo, ¿cuál es la chispa que tenemos que hacer saltar para que ese conflicto que habéis dicho de que sacar a la luz pueda desembocar en algo más positivo? Que no nos quedemos en libros, en manifestaciones o en algo así. Y ahora, a modo simbólico, aquí estamos unos cuantos miembros de una institución leonesa del siglo XII, la Imperial Orden del Pendón de San Isidoro, que seguimos con vida, del cual Rogelio es caballero cofrade de honor. A lo mejor, simbólicamente, hay que poner la espada encima de la mesa para que nos tengan un poco en cuenta. Esa es una cuestión simbólica. Pero quiero plantearos también otra cosa. Quizás es que todo esto que está ocurriendo no tiene un liderazgo claro, un grupo de gente o una persona que lidere y abandere esto de forma definitiva. Es la pregunta que quiero dejarles de. Bueno, yo creo que en León, una cuestión alrededor de lo que se ha dicho antes, yo que soy casi un leonés de segunda generación, es decir, nací en León pero ya no me crié en León, que es una situación que nos vamos a encontrar en el futuro muchas veces, muchos leoneses que ya no tienen una vinculación directa con León, quiero decir, no han desarrollado su infancia o su juventud en León, sencillamente porque ya no vivían en León. Eso es algo cada vez más frecuente y se va a producir así. Lo digo para que lo tengan en cuenta. León, fuera de León, no existe. Somos una provincia tan castellana como Valladolid o como Burgos. Sencillamente porque desapareció ya de los libros de historia, la historia oficial no tiene en cuenta León, y les pongo un ejemplo clarísimo, como una dirigente castellana hace muy pocos días, a la cara, nos dijo a los leoneses, o a los leoneses hay congregados con regocijo también del público asistente, nos llamó sistemáticamente castellanos, y sencillamente no por maldad o por
inmiscuirse en la campaña, por ignorancia. Fuera de León no hay León. León es una parte, somos la Castilla del Norte, la Castilla antigua, como decía Juan Pedro Aparicio, pero ya no existe. Entonces, fuera de León vamos a encontrar muy poca solidaridad, porque sencillamente el interés que suscita esto es cómo una provincia castellana quiere desvincularse de la comunidad autónoma a la que pertenece desde que Pelayo empezó a tirar piedras a los musulmanes. En el imaginario español, donde la historia no es el fuerte de nuestro querido pueblo español, pues es lo que tenemos. Ya les digo que aquí una persona de mucha relevancia dijo esa barbaridad, pero es que los leoneses que estaban ahí no miraron horrorizados a ver qué es lo que ocurría, aplaudieron como idiotas a esa tamaña barbaridad. Barbaridad de una ignorante, no barbaridad de una persona que viene a malmeter. No tenía ni idea, no entendió nada, no sabe nada, y es solo un reflejo de lo que tenemos en gente de esa edad, más joven e incluso más mayor. Eso en primer lugar. El interés no viene de, ya les digo, no viene del interés por León o un pueblo movilizado, y estos ahora, ¿qué piden? ¿La independencia como los catalanes? Es que el nivel de análisis es muy flojito. Es decir, todo esto se articula en base a memes y a discursos que tienen que ver con las redes sociales o con periodistas al servicio de los discursos del poder. Esa es la primera cuestión y es el primer problema. La solución va a tener que partir de León. Y la solución no es fácil, no va a venir de estas elecciones ni de las siguientes. Lo primero que hay que hacer es construir una red de solidaridad dentro de León. Asociaciones, entidades, hay que reflexionar. Yo sí creo que es importante escribir libros. Los libros tienen un poder enorme. Pregúntenle a José Antonio qué pasó con el libro que publicó hace 17 años, Las 500 razones. Eso, donde más dolió ese libro, fue en Pucela. Ese libro provocó una campaña enorme, con dinero público, para contrarrestar lo que ellos pensaban que era un manifiesto que impugnaba la base, la identidad misma, el fundamento último de Castilla y León. Bueno, lo primero que hay que hacer es organizarse, y en eso estamos ahora. Quiero decir, como sociedad, hay que generar esas redes, hay que generar discursos, hay que argumentar, y no tenemos que quedarnos con los discursos oficiales, ni de Ayuso, ni de Mañueco, ni de los libros de historia, ni callar como si fuéramos benditos cada vez que nos encontramos con estas situaciones. Hay que alzar la voz, hay que organizarse, y hay que entender que estamos en un proceso histórico que no se va a resolver ni en décadas siquiera. Hay un ejemplo en Europa que nos vale bien. Nosotros, desde luego, las situaciones españolas, como los leoneses no son independentistas, la sociedad no busca constituir un nuevo Estado en León, ni las cosas van por ahí, en ningún modo. Lo que tenemos que ver es qué ha ocurrido en otras zonas de Europa. Y hay un ejemplo muy desconocido, que es un ejemplo de éxito, pero que duró casi un siglo, que fue en Suiza, el cantón del Jura, con un problema similar. Al Jura lo incluyeron dentro de un cantón que no le pertenecía, al que no querían pertenecer. Y ahí se produjo una cuestión muy interesante que los juristas llaman de autodeterminación interna. Un proceso histórico de conflicto, de lucha, de explicar la realidad, de confrontar con los políticos, de no quedarse con lo que les decían desde el poder, llevó a la constitución de un nuevo cantón. No se solucionó el problema completamente, pero es el ejemplo interesante de lo que hay que hacer aquí. Nosotros no vamos a ver la autonomía leonesa, o lo que quiera que venga cuando el Estado mute a otra cosa, pero nosotros tenemos ahora la responsabilidad histórica de que León sobreviva, de que la idea de lo leonés. Estoy de acuerdo con Alberto de que las identidades regionales, pero también las nacionales, son de hace 4 días. Es decir, España no nació con Pelayo, no nació con los romanos. España es un concepto, el concepto moderno de nuestro país nace, como en casi toda Europa, hace un par de siglos. En nuestro caso, con un hecho político fundamental, que fue la Constitución de Cádiz, que es lo que moviliza la España moderna y arrasa con buena parte, no con todo. Todavía arrastramos algunos esquemas del antiguo régimen. Ahí es donde nace nuestra nación. Y León nace, la idea moderna de León nace ahí, pero en toda Europa pasa esto, no pasa nada por reconocer esa situación. Ese proceso de construcción de lo leonés
que nos tiene que llevar, no a nosotros, no a los leoneses del presente, a los leoneses del futuro, a buscar un estado, una situación de progreso, de encontrar nuestro sitio en España, el que queramos los leoneses, tiene que construirse ahora y se está construyendo ahora. Desde una forma, desde la base, desde la aportación, desde ser proactivos, de ser reflexivos también, de entendernos, de explicarnos, de ser también consecuentes políticamente, pero va a ser un proceso mucho más lento de lo que pensamos. En el Jura tardaron un siglo. No es un proceso fácil, no es un proceso, pero es un proceso democrático. ¿De acuerdo? Esa es mi perspectiva respecto a esta cuestión. No es una solución lo que estoy dando, sencillamente es una vía para que lo leonés sobreviva, que es la esencia última de o es la, digamos, la querencia última, lo que buscamos. Muchos de los que estamos aquí. Ya, que si esperamos mucho nos quedamos sin nada. No, yo no digo esperar, yo digo que hay que actuar ya. Yo hacía una pregunta, claro, se aludía a las Cortes de Cádiz, pero en las Cortes de Cádiz León no perdió en las regiones identidad. Pero en Cádiz estaba Muñoz Torreros, una serie de diputados por el Bierzo, el cura Pose, Rodríguez Padrón, el cura de Quintana de Somoza, y también estaba el obispo, que era un trabucaire. Quiere decir que, y en esas Cortes de Cádiz estuvieron presentes como elementos o textos iluminarias, los de Creta, los fueros, así los reconocen, pues Pere Guarinos o Compani, etc. Y hacía la pregunta, ¿y ahora qué sucede? ¿Qué pasa? Pues hay una cierta orfandad, en mi opinión sí. Hay una cierta orfandad de una serie de liderazgos necesarios. Yo en León me echo de menos, y sigo con datos. Hay algunas especialidades que de cada 4 egresados de la universidad, 3 se van. Señor rector, les da a usted el diploma, el billete del AVE y una maleta. Y esto es un elemento de fuerte base. Claro, tampoco es para acusarnos, no vamos a echar aquí, como el cura Navarro Baqué, de echar la bronca a los que van a misa. Pero hay una realidad que subyace, porque esta gente tiene que irse porque aquí no encuentran medios. Las empresas se deslocalizan, las inversiones prometidas desaparecen, la provincia próxima fagocida a todo, y no vamos a hacer la enumeración que nos la sabemos. No sabemos qué pasa con Torneros, con lo otro, o la Vía de la Plata, en pleno descaro, se cambia de contenido, etcétera, etcétera. Podemos hacer un relato todos aquí, o la escuela de pilotos, lo que ustedes quieran, o cómo la empresa HP están sufriendo presiones para que irse a otro sitio. Y es cuestión de hablar con empresarios, cómo se desvían. Amazon aquí no se pudo instalar, esta misma ciudad no tiene territorio industrial, tardará para hacer un polígono no sé cuánto tiempo, y Amazon se fue a Asturias porque aquí no había espacio. Es decir, ¿qué sucede cuando están pasando todas estas circunstancias? Repito, los datos son tozudos. Caída de producción, la materia prima. Yo les hago una serie de preguntas. Se dice que está la provincia con mayores espacios y más producción de maíz. ¿Cuántas plantas de transformación? Ya no estoy hablando del carbón y de... Se dice que son las mayores choperas de Europa, están en esta provincia. Delante de mi casa pasan camiones con chopos. De Murcia, que es donde se hacen los palés, aquí no se transforma, que es donde da empleo. Háganse esta pregunta y otras otras. ¿Qué sucede? Va para palés a Toledo o a cajas para la fruta para Murcia. La matrícula de los coches, mirando las numeraciones antes sabíamos dónde era. Ahora por lo que dicen en la propaganda del transporte de Murcia. Es decir, había 5 azucareras o 3 azucareras, cuénteme, la única producción de lúpulo, alguna planta de cerveza. Llegamos una pregunta tras otra, y la pregunta es, ¿qué sucede aquí? ¿Qué nos está pasando? El carbón salió, aquí queda la suciedad, el hierro salió, etcétera, etcétera, materias primas en abundancia, plantas de transformación agrícola, ganadera, etcétera, etcétera. Claro, estos jóvenes de la universidad aquí no quedan, no pueden quedar, tienen que irse o aspiran a funcionarios. Cantidad de guardias civiles, de policías secretas o funcionarios a prisiones, como una vía de salida laboral. Esta es la realidad, los datos son así de contundentes. Y entonces esto, yo creo que sí, que es para preguntárnoslo, ¿qué hacemos? Está prevista otra manifestación, como la que hubo hace 2 años, cuando las circunstancias de la pandemia lo permitan, yo lo sé que se está anunciando, y espero que vuelva a haber ese resorte que llame la atención fuera de lo que sucede aquí.
y que no solo sea un movimiento capitalino, sino que sea una explosión de toda la provincia y es la voz, al fin y al cabo, la que puede hacer revivir esto. Es mi opinión, claro. Y esto es lento. Yo creo... Buenas tardes. Yo creo que si el problema de esta situación fue político, en su momento, contradigo a Nicolás, y yo sí confío en ver esta comunidad autónoma leonesa en el horizonte de 2017. Si no generamos expectativa para crear esta base social, este movimiento social, pero repito, la idea central es que si el problema que tenemos ahora es de hace 38 años y fue generado por la política, la solución tiene que ser la vía política. Y está claro que esta transversalidad que hemos visto en los ayuntamientos, juntas vecinales, existe. Y yo planteo, si la solución tiene que ser política, porque es donde se toman las decisiones que hacen posible que la cultura, la identidad, la economía, la demografía, es política la solución. Y en base a esta transversalidad, yo tengo mis dudas, porque si hacemos un referéndum hoy en día, en el propio municipio de León, yo tengo mis dudas, y ahora es posible, porque hace poco aprobamos un reglamento de consultas vecinales. Cualquier grupo de vecinos, cualquier asociación que quiera plantear en el ayuntamiento una consulta, ahora puede hacerlo. Y si se... Bueno, habría que tener en cuenta, y estoy yendo por las ramas ahora, que tenga que ser una competencia municipal, pero según me han asesorado, si le hagan una pregunta, ¿está usted a favor de la autonomía leonesa? Puede que la pregunta, aunque la competencia es extramunicipal, es recoger una mera opinión, que no tiene por qué entrar o salir de la competencia municipal. Pero bueno, esto es un paréntesis, ¿no? A lo que iba, Nicolás, te tengo que desmentir. O sea, yo en el colegio, cuando tenía 8 años, el maestro me dijo, a todos, nos dijo, por lo menos vosotros tenéis que llegar a ser ingenieros. Si no lanzamos una expectativa que nos sirva de referencia a todos los que defendemos la autonomía leonesa, y yo pongo ese horizonte 2017. 27. Perdón, Eso sería viajar al pasado. Es decir, cuando pase las próximas elecciones municipales, las autonómicas ya no, pero nacionales sí, 2023, ahí hay que dar el callo. ¿En base a qué? En base a esta solución política. Y las mociones han demostrado esta transversalidad. Yo no me atrevo a cuantificarla, cuantificarla, no sé. Quiero saber, o quiero entender, o deseo, que esa transversalidad se manifieste en números, ¿no? Pero existe. Y yo planteo aquí, si el problema es político y la solución tiene que ser política, si se crease un nuevo partido de nueva política que defendiese la autonomía leonesa, sin meterse en ideologías de progresistas, conservadores, de centro, de medios, si se constituyera un nuevo partido que solo y exclusivamente, bueno, no solo exclusivamente, pero principalmente defendiese la autonomía leonesa y fuese el receptor de toda esta inquietud que hay, es evidente, que existe, porque lo han demostrado las mociones, podríamos presentarnos a las próximas elecciones municipales, nacionales, y en el 2026, si no hay adelanto electoral, a nivel autonómico, también presentarnos, tener fuerza de voto en los parlamentos y desde ahí forzar la autonomía leonesa. Y si no es así, os pido, ya que estamos aquí, lamentablemente es una parte de esta mesa, ¿no? Es la parte intelectual, nos falta la clase, o sea, la pata económica, y nos falta la pata social. Son 3 patas que si conseguimos fortalecerlas,
Bueno, pues os pido, al menos en la visión intelectual, ¿cuáles son las claves, aparte de la Nicolás? Ya nos ha dicho que hay que esperar 100 años. No, hay que salvarlo leonés. Porque si estamos esperando a la solución política, a lo mejor nos encontramos con que no llega y no llega y no llega. Pero a lo mejor hay algo de tentero ya. Si conseguimos Sí, una pero fuerza política que aglutine. A ver, tenemos 10 minutos escasos. No, 10 no, 5. Esa es la pregunta. Una respuesta rápida. Rapidita. Vamos a ver. Punto 1. Yo no me siento interpelado por el calificativo de intelectual. Yo no estoy aquí en calidad de intelectual que tenga que explicarle a los demás cómo son las cosas. No me gusta esa posición porque es una posición jerárquica ya para empezar. Creo que posiblemente hay más aportaciones de ahí o son tan válidas como las que puedan darse desde aquí, ¿no? Pero bueno, de nosotros... jurista también dijo, intelectuales y juristas. Sí, intelectuales y juristas, bueno. En todo caso, yo creo que, claro, estamos hablando de problemas muy complejos, ¿no? Los que inciden muchos factores. Es decir, yo, por ejemplo, como matices, ¿no? A Nicolás no le he entendido en ningún momento que no haya que generar expectativas. Hay que generar expectativas, pero hay que ser realistas, ¿no? Porque aquí hay un problema de conformación de las subjetividades y de las identidades. O sea, León, yo creo que ahora mismo, aunque sí, si se convoca un referéndum, yo creo que sale abrumadoramente, mayoritariamente que sí, yo tengo esa convicción, lo digo por las inferencias que tomo de mi vida cotidiana. Yo no conozco a nadie a favor de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, no, os lo juro, no conozco a nadie. Conozco mucha gente crítica, pero a favorable a nadie. Creo que eso, vamos, saldría de calle, ¿no? Pero los conflictos políticos, las confrontaciones que se van a ir verificando, por ejemplo, la simbolización del conflicto como un problema de separatismo, a mucha gente ya la separaría de la historia, ¿no? Es decir, creo que hay un trabajo en términos de construcción de subjetividad y de afianzamiento de la identidad leonesa, no solo de la identidad cultural, sino de la identidad como pueblo, de la identidad política, de sus legitimidades, de sus aspiraciones, ¿no? Ese trabajo, ¿cómo se hace? Pues yo creo que se hace de muchas maneras. Se hace en la vida cotidiana, explicitando cuál es nuestra posición a la hora cuando estamos tomando el café, ¿no? Se hace en las redes sociales, quizá también, se hace escribiendo libros, escribiendo artículos, yendo a las manifestaciones, no lo sé, ¿no? En la vida asociativa, a que a alguien se le ocurra hacer un grupo político, por ejemplo, que presente posiciones novedosas, no lo sé, ¿no? Después está la coyuntura, porque todo esto es muy bonito, pero sin que la coyuntura acompañe es muy difícil, ¿no? El último momento de debilidad del Estado, esto es una regla de la historia de oro, ¿no? O sea, por ejemplo, los irlandeses plantean su movimiento insurreccional en 1916, cuando el Imperio Británico está sufriendo una crisis histórica, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, ¿no? Aquí los momentos de debilidad del Estado, el último momento de debilidad del Estado español ha sido posiblemente la crisis del año 2008, ¿no? Y la efervescencia popular y tal, y los círculos y no sé qué. Se planteaba este tema, yo estuve en esos círculos, yo planteaba estos temas de territorio, de democracia, de justicia social, y la verdad es que el clima ideológico en ese campo no era nada favorable, ¿no? Si no acompaña la coyuntura, ¿no? ¿Qué vamos a decir aquí? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Si no acompaña la coyuntura, estamos castigados. Y luego yo creo, también en relación con lo que acabas de decir, que es meterse en ideologías. O sea, una organización política, un planteamiento que plantea la cuestión en términos de democráticos, de derecho de autodeterminación de los pueblos, es un problema, es un planteamiento ideológico, netamente ideológico. O sea, para llegar ahí hay que estar primero en otros lados. O sea, uno llega a esas conclusiones porque está en determinadas opciones ideológicas, ¿no? Que apuestan por la justicia social y por la redistribución del poder, no solamente de lo material, ¿no? De los recursos, sino sobre todo la redistribución del poder y la igualdad. Y nada, bueno, esa es mi respuesta, ¿no? Y lo que me sugiere, no es una respuesta, una... La última y la última. Yo lo que me sorprende es que el planteamiento de Nicolás yo creo que es clarísimo, es decir, 100 años, ¿qué son 100 años? Pues es que llevamos 45 ya, sí. Es que en el verano del 77... Falta poco, faltan 60. A ver, si aguantamos al Manzor no vamos a aguantar esto. Si aguantamos al Manzor no vamos a aguantar esto. Tengamos perspectiva histórica. Del Partido Comunista, de la Liga Comunista, del Partido del Trabajo, del Partido Socialista Popular, pusimos en marcha el GAL, que hace 45 años. Pues en aquel entonces, con una bandera de una manifestación, te echaban los sindicatos. Te echaban de ella, señor Fernández de León. Hoy vas a una manifestación de los sindicatos y estás arriba.
de banderas de León. Fijaros el cambio de mentalidad en 45 años lo que ha significado. Por eso que cuando vi intervenciones por aquí, así, abuela pluma, de lecciones de no sé qué, de mañana, del 13, del 24, me parto de risa. Porque es que la realidad del cambio de mentalidades de los pueblos es lentísimo. Sobre todo como el caso de nuestro territorio, donde no hubo una revolución industrial con una clase burguesa con intereses propios que defendiera esto con recursos. Aquí venimos todos del rural, y el rural es lo que es individualismo atroz, caciquismo hasta los ojos, ideología religiosa, la iglesia manda, y todo lo demás, un invento. Un invento, y por eso estamos como estamos. Porque no ha habido una clase dirigente, como en Cataluña, del País Vasco, que tenga fundamento económico, que tenga formación política y económica, como los vascos, que los jesuitas llevan 200 años, formándoles para llevarse el dinero nuestro y meterlo allí. Las sociedades vascas del siglo XIX, del siglo XIX, que se crearon para llevarse nuestros recursos, el carbón, para fundir el hierro de la Gallarta. Es decir, que alguien planteó el tema de colonización. Eso es lo que hemos sido. Somos históricamente. Y se han llevado nuestros recursos. Y aquí no ha habido una clase económica capaz de sujetar en este territorio esos bienes que son los que darían lugar a puestos de trabajo, a sociedades competentes a nivel estatal para estar presentes. No estamos presentes, no estamos en nada. El otro día se hacía una reunión, un pequeño congresillo sobre las sociedades de amigos del país, que tan importancia tuvo para el ahorro, porque si lo que sí somos son ahorradores, claro, con el clima que tenemos, y después que no había una seguridad social para sanidad, pues las familias se tenían que guardar para lo que viniera, ¿no? Y se pasaba de todo. Cuando vas a Andalucía, bien al día. Tendrá mucho poco, pero allí circula todo y se vive. Aquí todo el mundo protegiéndose porque las hostias vienen mal dadas. Y es que esa es nuestra mentalidad. Y con esos fines estamos intentando construir algo. Y es difícil, es complicadísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué papel han jugado nuestros dirigentes políticos de los partidos estatales, que son los que han mandado en este territorio, que son los que han construido esta comunidad, este engendro, y que son los que siguen dominando? Mientras no se les mueva el suelo de los votantes, van a seguir haciéndolo. Ellos solamente se van a mover cuando ven que los votos disminuyen. Que en vez de tener 4 diputados van a tener 1 o 2. Es decir, hasta que el leonesismo como concepto general de movimiento de liberación de todo el país leonés, no solo de León provincia sin el Bierzo, sino de León provincia con el Bierzo, con Zamora, con Salamanca, cuando todo ese territorio sea capaz de generar un movimiento de liberación amplio, llámese leonesismo o como se quiera llamar, a mí me da igual, pero amplio, porque ese es el conjunto de la sociedad. Es decir, que la gente que está votando ahora al PP tiene que dejar de votarle y votar a ese leonesismo. A las opciones que haya, si hay una, si hay dos, si hay 3, las que sea. Contra más, mejor. Más empujamos en la misma dirección y más espacio electoral copamos. Contra menos seamos, menos espacio electoral copamos. Por lo tanto, más retrasamos todo el proceso. Hace falta mucho. Si analizáis procesos históricos de esta índole, yo que sé, Valencia, pues allí había 7 partidos valencianistas que después se fueron coincidiendo unos con otros, haciendo sus coaliciones, y todo eso dio lugar a ese proceso de evolución. Aquí es todo lo contrario. Aquí la mentalidad que se tiene es contra menos mejor, porque así se concentra el voto. ¿Pero qué voto? Pero en un parlamento, o sea, en unas Cortes de Castilla y León, con la cantidad de procuradores que hay, ¿qué hacemos ahí 2 o 3 o 4? Nada, sí, peleamos y tal, pero nada. Lo que tenemos que hacer es conseguir ser hegemónicos del movimiento de liberación leonés en las 3 provincias, incluido el Bierzo. Y entonces hablaremos de autonomía. Bravo. Lo siento. La última ya, porque están los trabajadores ya queriendo hacer. Sí, que corto ya tenía que dejar este cerro. Resumir esto, empezar a ejercer presión, es hacer una serie de baterías, una batería, pues uno de los temas jurídicos, otro económico, pero esto tiene que estar, etcétera, en todos los sectores, llevarlo a todos los puntos posibles de España, inclusive de Europa, presionar
porque así los políticos, cuando ven esa presión, se bajan seguro, porque saben que si no, esa presión a ellos les va a perjudicar. Entonces, la única solución que hay es, y sobre todo, o sea, ese punto, y luego la información, sobre todo, es vital. La gente le pregunta muchas veces cualquier cosa y es que no tienen idea, es que falta información. Entonces, hay que hacer ese tipo de publicidad en todos los medios posibles para que todo el mundo se entere. Y luego, las manifestaciones, aparte de esa que se está programando, que sí, que está muy bien, pero es que hay que hacerlo muy constante para que la gente se tome conciencia del tema y se lleve de una forma más rápida, porque es que si no, va demasiado lento todo esto. Perfecto. Muy bien. Yo voy a ser muy breve. Habéis hablado de melancolía, chispa, y quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos hay aquí menores de 35 años? Levanten la mano. Sí, sí. No me enteré. ¿Cómo pensamos levantar esto si no somos capaces de desactivar esa melancolía de la gente joven de la región leonesa? ¿Cómo pensáis vosotros que podemos inocular el leonesismo en la gente joven? Porque salvo con las asociaciones y grupos muy pequeños, la verdad es que la gente joven no solo se marcha, sino que además no apoya esta cuestión. Y aparte de eso ya, y solo responde una persona, aparte de eso, una pregunta desde aquí. ¿Hay alguien de la lista de la UPL aquí? De los 10 primeros. Este es el índice de desarticulación del ejército que necesita esta tierra. Mientras no se tome la cuestión con manum militari, no hay nada que hacer. ¿Alguien que responder? Poner la espada ahí. No, el tema de los jóvenes es un tema que me preocupa mucho como profesor y creo que es la asignatura pendiente del leonesismo. No sé qué solución puede haber a eso. Sí que voy percibiendo un mayor interés por las cosas nuestras entre mis alumnos, pero que les viene, yo diría que de motu propio, pero que todavía es muy minoritario. Pero vamos, lo llevo pensando desde hace décadas, muchas décadas, desde que yo era joven, quiero decir, que sigo viendo que es la asignatura pendiente y que tenemos una juventud que se nos escapa y que veo que es muy difícil activar y sinceramente yo no sé la solución, pero también tengo ese resquicio de esperanza de ver que ahora, por ejemplo, en clase planteas algo del leonés y hay un interés de como decir, ostras, pero cuéntanos esto, si es nuestro, cuéntanos. Entonces, sí, lo que no sé muy bien es cómo se podría articular eso. Una última cuestión sobre esto. En la Asociación Cultural Faceira publicamos la primera guía didáctica sobre la cultura leonesa. Ni siquiera hay libros de texto, ni manuales de historia, ni de manuales de historia algunos sí hay. Pero quiero decir, queda muchísimo trabajo por hacer. Es trabajo básico. La opción política, la opción social, la movilización es absolutamente esencial. Hay que hacer trabajo en red. Es fundamental. Y no pierdan nunca de vista una cosa fundamental que ha dicho y ha repetido hasta la saciedad ahora y antes Rogelio. De lo que se trata en última instancia, incluso por encima de la autonomía, por encima de la pervivencia de los leoneses, ya que es que la gente de esta tierra tenga futuro en esta tierra, haya progreso. El progreso que tienen otras zonas de España, también podamos participar de él y la gente que vive aquí, nosotros, nuestros hijos y los que vengan en el futuro, tengan acceso a ese proceso del que hablaba Rogelio, que da en una de las claves fundamentales. Hay que explicar que todo esto tiene como fin último que la vida en esta tierra sea mejor, no sea despoblación, no sea colonialismo interior, expolio de recursos y en última instancia desaparición de los leones, como decía Sabino Ordaz en este caso, que no nos convirtamos en cenizas de la historia. Muchas gracias por su asistencia. Y hasta la próxima. Vamos a estar 10 minutos.